Era 13 de diciembre de 2006. Estaba en mi casa, en Moab. Se aproximaba la temporada invernal y quería estar en forma para las carreras en la nieve y para competir en otros triatlones de invierno. ¡Vamos, Taz! ¡Vamos, Taz! A pesar de su belleza, el desierto que rodea Moab puede ser hostil y peligroso. Tan solo en el último mes, 2 hombres fueron víctimas de este sitio mortal. Murieron congelados en la implacable noche del desierto. Me encontraba en un muy buen estado físico. Por eso podía presionarme para llegar al límite del dolor, sin necesidad de sufrir por ello. Me sentía bien, estaba acostumbrada, había tomado el ritmo. Tendré más cuidado. El circuito de entrenamiento de Danelle no estaba marcado en ningún mapa. Con cada paso, se adentraba cada vez más en territorio desconocido. De repente, cuando me di cuenta, Taz iba adelante y uno de mis pies resbaló hacia abajo. Casi de inmediato supe que estaba en problemas porque no podía detenerme y descendía muy rápido por el suelo. Los últimos 6 metros eran una pendiente. Caída libre. Toda mi vida giró en mi cabeza y realmente pensé que no volvería a ver un nuevo día. Y entonces... Dios mío, estoy viva. No sabía bien qué me había sucedido, pero estaba segura de que me había hecho mucho daño. La caída fue terrible. El impacto hizo añicos la pelvis de Danelle. Su esqueleto quedó dividido en 2 y solo los tejidos blandos conectaban las piernas al resto del cuerpo. La superatleta Danelle se prepara para sobrevivir. De alguna forma, mi cerebro no me permitió pensar demasiado en lo que había sucedido. A pesar de las terribles heridas, el entrenamiento en resistencia de Danelle persiste y ella está decidida a seguir adelante. Lo primero que hice fue colocar la mano derecha en la pierna derecha y la mano izquierda en la pierna izquierda. Y vi que podía sentir las piernas, no estaba paralizada. La reacción siguiente fue: debo salir de este cañón, debo llegar hasta el vehículo y regresar a casa e ir a un hospital. Parece increíble, pero aún con la pelvis quebrada, esta atleta de resistencia intenta pararse y salir del cañón caminando. Pero al tener su pelvis quebrada, las piernas de Danelle no resisten su peso. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Danelle, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad. Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría
y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Daniel deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos y pies es la primera etapa de un principio de hipotermia. Sé que cuando el cuerpo se enfría demasiado, el cerebro deja de funcionar y ese es un síntoma de hipotermia. Con una temperatura invernal menor a 5 grados bajo cero en el desierto de Moab, Daniel se vale de su entrenamiento atlético para sobrevivir en la noche. A pesar de tener la pelvis fracturada, Daniel comienza a hacer abdominales para mantener el calor. Intentaba elevar solo la cabeza y los hombros. No podía hacer abdominales completos porque no tenía movilidad en la parte central. Debe hacer un esfuerzo sobrehumano que casi la supera. Luego me sentí fatigada, me cansé. Entonces me dije, debo encontrar un ritmo que pueda seguir durante toda la noche. Daniel se exige hacer un abdominal corto cada 5 segundos, sin detenerse en las siguientes 6 horas. Es un desafío extraordinario, pero es el único modo de permanecer con vida. Sabía que si me dormía moriría de hipotermia. Y si dejaba de hacer ejercicio, también moriría de hipotermia. En una increíble proeza de resistencia física y fuerza mental, Daniel intenta sobrevivir en las temperaturas bajo cero. La mayoría de la gente se habría rendido, pero Daniel sobrevivió durante la noche haciendo abdominales. Por la mañana no hay tiempo para descansar. Está decidida a arrastrarse 3 kilómetros para llegar hasta el vehículo. Creí que no tendría problema para continuar arrastrándome, pero no me daba cuenta de que las 5 horas anteriores lo había logrado gracias a la adrenalina. Daniel se enfrentó a una gran conmoción. La adrenalina que la protegía desapareció. Si quiere sobrevivir, tendrá que enfrentar la difícil experiencia sin defensa alguna contra el dolor que invade su cuerpo. Pasaron casi 24 horas desde la caída devastadora y Daniel se enfrenta a otro peligro: la deshidratación. Era consciente de lo peligroso que es deshidratarse. Al quedarse sin reservas de agua, solo un pequeño charco cercano la ayuda a mantenerse con vida. Me resultó muy difícil beber el agua que juntaba. Me costaba colocar el agua en la botella y también me costaba beberla. Tenía mucho sedimento. Para ti es fácil. Aunque el agua la ayudaba a mantenerse con vida, también implicaba un riesgo. Tampoco quería beber demasiado, porque si me orinaba encima, luego el riesgo de hipotermia sería aún mayor porque hacía mucho frío.
Si se orinaba, mojaría sus pantalones. Cuando la temperatura descendiera, eso se congelaría, acelerando el proceso de un principio de hipotermia. La fuerza de voluntad de Daniel evitó que eso sucediera. Con el transcurso del día, el peligro de las temperaturas extremas no desaparece y surge además otra amenaza. En el cuerpo de Daniel, las lesiones hicieron un cambio letal. Comencé a sentir una inflamación en la zona central. Era blanda y suave. Recuerdo que al intentar moverme, ese bulto gelatinoso se movía como si fuese un globo de agua. En ese momento pensé, oh, es una inflamación. No es una inflamación, es algo peor. La pelvis rota de Daniel rompió varios vasos sanguíneos de la cavidad pélvica. Ha sangrado internamente durante 1 día y medio, privando al cerebro y a otros órganos del oxígeno vital que necesitan para sobrevivir. Daniel está desangrándose. Gracias a su entrenamiento en resistencia y su extraordinaria fuerza de voluntad, Daniel sobrevivió a la segunda noche en un helado desierto en el que hacerlo por una sola ya se considera engañar a la muerte. Pero es poco probable que sobreviva otra noche. 1,5 litros de sangre se filtró en su cavidad pélvica y está debilitándose mucho. Ese bulto en la zona central era sangre. No lo veía porque era interno, pero estaba perdiendo mucha sangre. No quería morir, así que debía salir del cañón, pero nadie sabía dónde me encontraba. Por eso volví a intentarlo. Estaba decidida a luchar contra el dolor y volver a intentarlo. Dos días después de que saliera a correr, varios llamados de la familia y los amigos de Daniel alertaron a la policía de su desaparición. Buen día, Frank. ¿Qué tenemos? Un llamado de ayer sobre una persona desaparecida. Fui a la casa esta mañana y las luces estaban encendidas, además de la computadora, y también falta el vehículo. No hay signos de actividad desde hace 2 días. La conozco. Danielle Balenji es corredora de maratón. Entrena cerca de Amasa. De casualidad voy hacia allá. Echaré un vistazo. Avísame si ves algo. Lo haré. Apenas capaz de ver, Danielle no puede continuar. Vencida, pasa las siguientes 3 dolorosas horas tratando de regresar a su fuente de agua. 50 horas después de la dramática caída, las esperanzas de esta atleta de salir con vida del cañón parecen inútiles. Regresé al sitio en el que estaba, me acosté boca arriba y comencé a llorar, a perder la esperanza. Taz se me acercó y comenzó a lamer mis lágrimas. Me entristecía tanto lo que sucedía. No saber qué pasaría con Taz, no habría nadie que cuidara de él. Extrañaría mucho poder jugar con Taz, correr con él y hacer las cosas que nos encanta hacer. Fue entonces que... Aún es difícil contarlo. El detective local, Craig Shumway, sabe que Danielle suele entrenar en la parte trasera de Amasa, al norte de Moab. Espera tener suerte. Ahí está. Ya pueden comenzar una operación de búsqueda y rescate, pero tal vez sea tarde para Danielle.
Una hora después de haber hallado el vehículo de Danielle Balenji, el equipo de búsqueda y rescate del condado de Grant, Utah, se moviliza. Danielle lleva más de 2 días desaparecida y saben que las posibilidades de encontrarla con vida son cada vez menores. Bien, hay una persona perdida potencialmente herida en la zona de Amasa. John Marshall está a cargo del equipo de búsqueda en la zona. En nuestra organización, cada oficial toma turnos y justamente ese día yo había tomado uno. Estaba a cargo en ese momento. Mujer, cabello oscuro, casi 1,65 m, 55 kilos. Nombre, Danielle Balenji. ¿Balenji? ¿La conoces? Entonces, la historia cambió por completo. No buscábamos a un turista perdido que se había salido de las sendas. Buscábamos a alguien que tenía mucha más experiencia en el desierto que, bueno, cualquier persona común. Si una persona así está perdida en el desierto hace casi 2 días y medio, no solo estará perdida, ha de estar en graves problemas. Al estar gravemente herida y expuesta a temperaturas bajo cero, el entrenamiento en resistencia de Danielle la ayudó a mantenerse con vida durante más de 2 días. Pero el sufrimiento físico la desgasta mentalmente. Estaba a punto de morir. Había perdido la esperanza de que me encontraran. Luego de 51 horas, su gran voluntad está quebrándose. A pesar de incrementar así el riesgo de hipotermia, ya no puede esperar para orinar. Con las bajas temperaturas de la noche, Danielle sabe que sin un milagro amanecerá muerta por congelamiento. Esta gran atleta finalmente se rindió. Entonces comencé a pensar en mi vida, en todo lo que había hecho. Repasé los hechos de mi vida, todos mis logros y lo que aún quería lograr. Pensé en mi familia y en mis amigos. ¿Cuánto significaban para mí? Entonces creí que moriría. Realmente estaba muriendo. Taz. Debes ayudarme. Taz estaba conmigo, era todo lo que tenía. Entonces, lo miré y le dije, estoy herida, debes ayudarme. ¿Puedes ir por ayuda? Taz, debes ayudarme. Ve por ayuda. Taz, busca ayuda para mí, por favor. Ve. Es mi última oportunidad, Taz. ¡Vamos! Entonces se dio vuelta y partió. Taz es su única esperanza. Pero Danielle sabe que al enviarlo por ayuda, tal vez se enfrente sola a la muerte. El jefe de operaciones de rescate de Moab, John Marshall, sabe que hay poco tiempo. Por eso es el primero en llegar a la zona de búsqueda. Este sitio, en el sudeste de Utah, no tiene favoritos. Es un paisaje hermoso y muy inspirador, pero también es mortal. Hay un perro allí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Taz logró salir del cañón y va rumbo al equipo de búsqueda. Mientras se aproxima, John teme lo peor. Sé que mi perro jamás me abandonará mientras tenga pulso.
Entonces, al ver al suyo en la base del cañón por primera vez, se me estremeció el corazón. Pensé, no es una buena señal. El perro abandonó a su dueña. Mientras el resto del equipo de búsqueda arriba al lugar, Taz llega a la cima del cañón, pero no se detiene, y su comportamiento es desconcertante, en especial para el rastreador experimentado Bego Gerhardt. El perro pasó corriendo al lado del vehículo y de nosotros. Lo más extraño es que no quería nada. No se acercó al primero que vio diciendo «aliméntame». John Marshall sabe que Taz podría ser la clave para hallar a Daniel, pero los procedimientos típicos indican que no puede retrasar más el rescate. Bego, ve con el equipo rastreador de Amasa en la camioneta. Bego Gerhardt no tiene demasiadas esperanzas ante la tarea a la que se enfrenta. Por lo general buscamos a alguien a quien se le hizo de noche o se quebró el tobillo, pero sabemos dónde está. Pero esta era una búsqueda real. No teníamos idea en unos 50 kilómetros cuadrados, que es mucho en este sitio con los cañones y riscos. Lleva mucho tiempo rastrear tanta superficie. Es tiempo del que no disponen. La tarde se acerca a su fin y la temperatura comienza a descender. Pero Bego Gerhardt no puede apresurarse por miedo a perder alguna pista que lo lleve hasta Daniel. Mientras subíamos, cada vez que encontraba arena, buscaba huellas. Pronto encontré unas que podrían ser de hacía 2 días. Además, había huellas de perro en el mismo sentido. De regreso en la base de rescate, John está seguro de que Taz intenta decirles algo. El perro tenía una misión. Corría entre nosotros como si intentara decirnos, oigan, mírenme aquí, necesito que me presten atención. Ahora les mostraré dónde se encuentra. ¿A dónde va? De pronto, de nuevo en la base del cañón, el perro reapareció y volvió a la base del sendero de Amasa. Entonces, me comuniqué por radio con los vehículos que subían por el sendero. 1T812 a 1T836. Oye, Bego, parece que el perro va hacia ustedes. Denle paso. Veamos hacia dónde va. De pronto miré sobre mi hombro y apareció Taz, corriendo hacia la colina. Pensé, bien, creo que seguiré al perro por unos 5 minutos. Bien, amigo, veamos a dónde vas. El tiempo se acaba, la noche se acerca y hay una nueva amenaza para la búsqueda. Daniel no tiene modo de saber que Taz encontró ayuda. Se resignó a morir en ese sitio. Pero cuando Taz regresa, Daniel presiente un cambio en su comportamiento. De repente Taz regresó a mi lado y fue directamente a beber del charco del que yo bebía. Recuerdo que pensé, es el agua que me queda, todo lo que tengo. ¿No tienes otro charco cerca, Taz? Pero ni siquiera tenía fuerzas para decírselo. Entonces solo lo acaricié unos minutos y lo dejé beber de ese charco. Pero su conducta había cambiado, parecía tener más energía. Me lamió el rostro y hasta lo vi mover la cola y me entristeció mucho verlo. Por última vez veía a mi perro feliz, pero yo no estaría con él. Entonces escuché otro sonido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No tenía esperanzas porque había gritado ayuda unas 50 horas y nadie me había escuchado. ¡Ayuda! Cuando creí que estaba por salirme del camino, escuché un grito escalofriante. ¡Ayuda! Jamás lo olvidaré.
Tenía que ser Daniel. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! El sonido se acercó y comencé a suplicar. Suplicaba desesperada que me ayudaran. ¡Necesito ayuda!, explicaba que estaba herida. Le gritaba a esa persona que no se fuera, que estaba herida y necesitaba ayuda. Ayuda. Fue el mejor momento de mi vida, porque entonces supe que tendría otra oportunidad. Supe que lo lograría. Fue muy emotivo. Porque no es común realizar un rescate en el que la vida de la persona está en verdad en riesgo. La expresión en su rostro era de alivio. Y luego comenzó a llorar. Entonces me dijo, sí que tienes un buen perro. Y comencé a llorar. No podía hacer más que llorar. Yo creo que ningún humano habría sobrevivido otra noche con esas temperaturas. El extraordinario lazo de Taz con Daniel le salvó la vida. Taz marcó la diferencia en el tiempo que podría pasar o incluso los días hasta que encontráramos a Daniel. Ella no podía esperar ni horas ni días. Estaba a punto de morir. Siempre supe que Taz era un perro inteligente, pero para hacer lo que él hizo hace falta un nivel más de comunicación. De pronto era él quien cuidaba de mí y no al revés. Cada vez que pienso en ello me siento muy, muy agradecida. Es mi mejor amigo.